Que la gracia del Señor sea con ustedes. Es un gozo muy grande poder estar aquí esta noche y poder compartir la palabra del Señor con ustedes en este culto del Día del Señor especial, en la noche en el que podemos cerrar este día glorioso buscando su rostro también. El texto que vamos a estudiar en esta noche y vamos a analizar es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Hemos leído el contexto y eso nos ayuda mucho, pero les voy a invitar a que puedan abrir conmigo sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Primera de Pedro 2, versículo 5. Y voy a leer una vez más lo que dice este texto de la palabra del Señor y luego voy a procurar hacer una exposición de este texto tratando de entender algunas cosas que son muy importantes y espero de ánimo para la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. La palabra del Señor dice así: también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero invitarles a todos a que vayamos al Señor una vez más, muy brevemente en oración, pidiendo en su gracia que Él pueda hablarnos en esta noche. Les invito a todos a inclinar su cabeza y cerrar sus ojos. Oremos. Amado Señor, gracias por el privilegio que me das, el gran honor, Señor, de compartir tu palabra con mis hermanos. Te pido que tú puedas abrir nuestros oídos, que puedas abrir nuestros ojos también y que tu palabra pueda penetrar profundamente en nuestro ser, enseñarnos, redarguirnos, motivarnos. Señor, estamos en tus manos y dependemos de ti. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿se han dado cuenta alguna vez cómo nuestra experiencia y lo que hemos aprendido afecta nuestra manera de ver las cosas? Piénsalo conmigo por un momento. Si yo comenzara a mencionarte esta noche algunas palabras que evocaran ciertos conceptos, seguramente lo que tú entiendes de esa palabra no es necesariamente lo mismo que alguien más entiende. Por ejemplo, si yo digo vacaciones, ¿qué estás pensando en vacaciones? Algunos dicen vacaciones, me voy a poner al día con lo que no he estado haciendo. Otros dicen vacaciones, me imagino en algún lugar en la sierra o en alguna parte de Bolivia o quizás yéndome a algún país cercano. Eso es vacaciones. Otros diríamos vacaciones, acostarme en mi cama, prender el aire acondicionado y ver una buena película. Eso es vacaciones. No importa quiénes seamos, las palabras y los conceptos, cuando vienen a nuestra mente, pueden evocar cosas dependiendo de nuestra propia experiencia. Por ejemplo, saliendo de eso que podría ser tan superficial, vamos a un asunto mucho más profundo. Por ejemplo, si yo dijera familia o si yo dijera padre. La palabra padre para muchos quizás significa un abandono, un hombre ausente. Quizás para otros significa la figura más preciosa que uno puede imaginarse en la tierra, como me pasa a mí. Cuando escucho la palabra papá, para mí me llena de recuerdos muy preciosos. Pero lo que tú has vivido, lo que tú eres, cambia y motiva cómo tú entiendes ciertas palabras. Y aquí es donde yo quiero concentrarme en esta noche. Cuando yo uso la palabra iglesia, piénsalo conmigo, iglesia, ¿qué es lo que viene a tu mente? Lo que hemos vivido, así como vacaciones, familia, padres, la palabra iglesia también es afectada por lo que nosotros hemos vivido, por lo que hemos aprendido, por lo que nos han enseñado desde que somos niños. Y si yo tengo que decir algo aquí que puede ser general, es este concepto. Todos nosotros venimos de un contexto católico romano. Esa es la realidad de nuestra vida, de nuestro pueblo. Si nunca fuiste católico, tienes una familia que fue católica, tu abuelita que iba a la iglesia o el hecho de que te llevaba a misa. De alguna manera, iglesia, no hemos podido sacarlo de nuestra mente sin tocar aquellos conceptos que aprendimos a través de nuestra vida. Y sabes,
aquí es donde hay uno de los conceptos bien importantes que pueden traer problemas, aun cuando somos parte de una iglesia evangélica, de una iglesia cristiana, de una iglesia que procura predicar la palabra. Hace algunos años tuve la oportunidad de desarrollar una serie que se llamaba El verdadero ministerio de la iglesia. Y la razón por la que hice esta serie predicándola en nuestra iglesia fue porque hubo un suceso que me trajo mucho dolor. Era un jovencito de la iglesia que no era miembro de la iglesia, era un muchacho que venía y decía: pastor, yo quiero servir, déjeme servir. El problema es que él no quería ser miembro de la iglesia o estaba dándole vueltas a ese concepto, no quería comprometerse. Un muchacho con mucho talento, mucha capacidad, pero no dispuesto a poder hacer lo que tenía que hacer. Y llegó un momento donde tristemente me dijo: me voy de la iglesia porque aquí el pastor no me deja servir y entonces no puedo servir en la iglesia. Y eso me llevó a un momento de reflexión, como cuando una persona se va en esos términos, naturalmente uno se entristece porque no quiere que nadie se vaya. Pero eso me llevó a pensar cuál era el concepto que este joven tenía en su mente de lo que significa servir, de lo que significa iglesia. Eran conceptos que están arraigados y quizás son los mismos conceptos que tú tienes esta noche. Por ejemplo, la idea de que servicio en la iglesia significa pararte aquí adelante, hacer algo, dirigir las canciones, cantar, predicar o hacer algo en el culto. Eso es servicio cuando lo miramos desde esa perspectiva. Pero también cuando tú preguntas, ¿quién es la iglesia? El concepto católico romano que tú tienes en tu mente y que yo tengo en mi mente nos comienza a hacer una mala pasada. ¿Sabes? Muchas personas se van de las iglesias diciendo: yo me voy de esta iglesia porque esto no era lo que yo esperaba. Aquí no hicieron lo que yo esperaba. El pastor no me llamó, el pastor no me buscó y entonces me voy porque esta iglesia no es lo que yo esperaba. En el concepto de alguien que piensa así, la iglesia son los que estamos aquí adelante. Y los que están allí sentados no son la iglesia. Son gente que viene, que debe recibir, que debe escuchar, pero no siente que es parte de lo que la palabra iglesia implica. Y sabes, eso es catolicismo romano. Eso es lo que nos enseñaron. Eso es lo que aprendimos. Cuando tú te acuerdas cómo eran las misas en el parque o en alguna iglesia de esta ciudad, tú podías faltar a misa o podías llegar tarde, pero si el sacerdote no llegaba, eso era otra cosa. Porque si tú no estabas, igual la misa se llevaba a cabo. Pero si tú no venías, no cambiaba en nada, pero si el que dirigía no venía, entonces no hay misa. Y eso se ha transportado en nuestra mente evangélica también. ¿Sabes? Eso es lo que hace que muchas personas, al pensar en la iglesia, piensan en lo que otras personas tienen que hacer, en lo que alguien más tiene que llevar a cabo, en las responsabilidades que alguien más tiene, pero nunca se ven a sí mismos como parte de la iglesia. Ese concepto es un concepto que trae muchísimo conflicto cuando nosotros queremos ser una iglesia bíblica. Porque entonces sentimos, si el pastor no hace, si los líderes no hacen, entonces esta iglesia no funciona y yo me voy, porque tú no te ves como parte de la iglesia y como parte de quien tiene la responsabilidad en medio de la iglesia de Cristo. En esta noche yo quiero compartir contigo este texto de una manera muy sencilla, pero yo quiero preguntar a este texto, según este pasaje, ¿quién es la iglesia? Según este texto, ¿quiénes son la iglesia? Y si nosotros podemos responder eso con claridad, vamos a darnos cuenta que quien es la iglesia tiene responsabilidades que cumplir delante del Señor por el hecho de que es la iglesia. Y lo que quiero adelantarte es que voy a tratar de mostrarte con claridad que la iglesia son aquellos que han nacido de nuevo, es decir, todos los creyentes que forman parte de una congregación bajo un compromiso real son la iglesia. No solo los pastores, sino cada uno de aquellos que creen en el Señor y que confiesa su nombre. Si nosotros somos la iglesia, todos nosotros, entonces la responsabilidad
y lo que Dios demanda de la iglesia está sobre tus hombros también. No solo de 2 o 3 hombres en esta iglesia, sino de cada uno de los que está sentado, de cada uno de los que ha profesado el nombre del Señor Jesucristo. Así que yo te voy a pedir en esta noche, y le pido a los niños también, que me presten toda su atención. Niños amados, la palabra de Dios también es para ustedes. Así que escúchenme con atención. Ahora, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Déjame introducirnos un poquito en este texto para poder entender de dónde sale este pasaje que estamos leyendo y que vamos a estudiar, para poder tomarlo en el contexto en el que Pedro lo escribe. Hermanos, este pasaje que estamos estudiando esta noche es parte de una carta escrita por el apóstol Pedro a creyentes que estaban sufriendo persecución y que habían sido expatriados por causa de su fe. Estos creyentes estaban viviendo momentos difíciles y el propósito central de esta carta es básicamente una exhortación a estos creyentes a mantenerse fieles al Señor en ese llamamiento que el Señor les había hecho de que vivan siendo santos. El apóstol motiva el corazón de estos hermanos y los desafía a combatir contra sus propios pecados y a perseverar en su fe, recordándoles que ahora ellos están en la gracia de Dios porque han sido regenerados, renovados por el poder de la palabra. Pedro, en el capítulo 2, les comienza a hablar, ya que ustedes han sido renovados por la palabra, ya que ustedes han sido renacidos por la simiente de Dios, hay cosas prácticas en la forma en la que ustedes tienen que vivir. Y el capítulo 2, que es nuestro capítulo, él comienza a mostrar cómo se hacía eso. En primer lugar, después de alentarlos a desechar todo tipo de pecado en su peregrinaje cristiano, les exhorta a mantener una relación saludable y dependiente con la palabra de Dios. Y les dice que deseen como niños recién nacidos el alimento espiritual. Ese es un texto conocido de esta carta. Ahora, pero luego les dice también que ellos, al hacer eso y al vivir de esa manera, van a comprobar la benignidad del Señor. Pero en el versículo 4, que es el contexto inmediato de nuestro texto, habla de Jesucristo, quien es la verdadera piedra central. El Señor Jesucristo es aquel en quien nosotros no solamente somos salvados, sino que se nos exhorta y se nos llama a tener que vivir siendo anclados y edificados en Él. Cristo no solamente es el comienzo de la vida cristiana, es el centro de nuestra vida cristiana. Amén. Muy bien, no me dejen solo esta noche, todos estamos cansados, así que escúcheme con atención. Cristo no solo es el comienzo, Cristo es el todo de la vida cristiana. Y la exhortación de Pedro es esta: acérquense a Él, sean edificados en Él. Él es la piedra viva, Él es el centro de sus vidas. Así que al hablarles de esto y presentarles a Cristo como una piedra viva, Pedro nos recuerda que en nuestra debilidad nosotros podemos ir sobre Él y ser edificados sobre Él, porque su fuerza es invencible. Y aunque nuestra carne es débil, Él está allí para protegernos y para asegurarnos, porque Cristo es la roca. Los creyentes podemos caminar seguros y confiados en este peregrinaje, porque el fundamento sobre el que estamos siendo edificados es la roca de la eternidad, quien es Cristo Jesús. Ahora, esto nos mete en nuestro texto inmediatamente. En medio de esta maravillosa verdad práctica, el pasaje nos muestra dos verdades con respecto a lo que nosotros somos, pero también con respecto a la responsabilidad que tenemos en este contexto. Somos un edificio santo que está siendo construido en donde Cristo es la roca central, pero si eres parte de ese edificio, dice que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. Así que nuestro texto realmente muestra dos cosas importantes. Muestra quién es la iglesia y la respuesta que vamos a dar: la iglesia son los creyentes que han sido salvados por Cristo Jesús, aquellos que sus vidas son edificadas en Él,
Pero en segundo lugar, si los creyentes son la iglesia, ¿cuál es la responsabilidad de los creyentes en la iglesia? Y vamos a mirar cuáles son esas responsabilidades de una manera preciosa en este texto al hablarnos de ese sacerdocio en el cual nosotros tenemos que vivir. Así que mi bosquejo es muy sencillo en esta noche y muy práctico. En primer lugar, voy a preguntar, ¿quiénes conforman la iglesia? Se lo vamos a preguntar a nuestro texto para que el texto pueda responderlo. Pero en segundo lugar, vamos a preguntar, ¿y cuál es la responsabilidad de quienes conforman la iglesia? Así que, ¿quiénes conforman la iglesia? Número uno. Y número dos, ¿cuáles son las responsabilidades de quienes conforman la iglesia? Hermanos, esto es demasiado importante. Porque si nosotros podemos probar por la Escritura que nosotros somos la iglesia, entonces en esta noche, tú que me escuchas, tienes responsabilidad en esta iglesia. Que el Señor nos ayude a poder mirar eso con claridad. En primer lugar, ¿quiénes conforman la iglesia? Mira cómo comienza nuestro texto. Por favor, mira el texto de 1 de Pedro 2, versículo 5, la primera parte. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Lo vuelvo a leer. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Considera las siguientes cosas para poder contestar nuestra pregunta, ¿quiénes conforman la iglesia? En primer lugar, el pronombre personal con el que comienza este texto dice vosotros, vosotros. Eso nos enseña que los creyentes a quienes Pedro está exhortando en esta carta son esas piedras vivas, es decir, el conjunto de creyentes, aquellos que conforman la casa espiritual. Pedro dice, vosotros sois ese templo, vosotros sois esa casa espiritual. Estas piedras, los creyentes, son edificados o colocados en el lugar correspondiente, siendo Cristo el arquitecto de este templo espiritual. Piensa en la preciosa verdad de Mateo capítulo 16, versículo 18. No hace falta que lo busques, pero Cristo prometió, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significa eso? Que Cristo es completamente activo en la vida de su iglesia, que Él, por decirlo así, con sus propias manos, toma esas piedras de desperdicio, de ira, de destrucción, las toma de esa vana manera de vivir, las salva de esa realidad y las pone en un edificio espiritual, las pone construyendo de una manera preciosa, gloriosa, una casa en donde después Él decide habitar y vivir en medio de esa casa que Él construyó con piedras desechables, que Él las hace preciosas y las pone y las ordena de una manera que es preciosa. Eso es lo que significa que nosotros somos edificados como casa espiritual. Entonces, si esta casa espiritual es una referencia a la iglesia no está constituida solo por pastores o por líderes. Ellos ciertamente forman parte de la iglesia, pero no son solo ellos, sino que todos los creyentes son parte de la iglesia. Todos los creyentes conforman este edificio precioso que Cristo mismo está edificando. Son los creyentes. Eres tú, soy yo, aquellos que hemos sido salvados por la gracia de Dios, puestos en esta casa. Pero quiero que veas algo importante también aquí. Y es con respecto a la palabra casa. ¿Qué significa una casa? Una casa es aquel lugar donde uno habita o donde uno mora. Estoy a muchos kilómetros de mi casa. Mi casa queda en otro país. Mi casa es donde yo tengo mis tesoros. Mi casa es donde yo tengo mi familia. Mi casa es donde yo vivo la mayoría de mis recuerdos y mis cosas, donde yo moro y descanso tranquilo. Esa es mi casa. Quiero que pienses en cómo esta figura o esta palabra
tiene una connotación tan importante para la vida nuestra. Hermanos, estamos diciendo que todos nosotros en el mundo éramos piedras desechables, completamente pervertidas en nuestro pecado, desechadas por causa de lo que éramos, endurecidas por nuestra maldad. Pero Dios en su gracia nos toma de donde estábamos. Solo por su misericordia nos toma de ese lugar y nos pone de una manera tan preciosa, edifica una casa, pero luego Él habita en ese lugar y Él decide hacer su morada en medio de nosotros. Hermanos, si esto no conmueve tu alma, no hay nada que pueda conmoverlo. Si pensar que Dios decidió tomar de lo vil y de lo menospreciado y no solamente perdonarlo, hacer su habitación en medio de ellos, eso hace que nosotros podamos vivir toda nuestra vida dándole gracias a Dios por la misericordia que tuvo para con nosotros. Amén, hermanos. Ahora, desde el principio de la creación, Dios mostró la intención de querer habitar en medio de los hombres. Esa intención la vemos en primer lugar en el jardín del Edén. ¿Por qué? Porque Dios caminaba con los hombres, habitaba con los hombres. Pero luego, por causa del pecado, Dios los saca de esa morada. Ellos son excluidos de la gloria de Dios por causa del pecado. Pero a pesar del pecado, Dios sigue revelando su continuo deseo de habitar entre los hombres. Llama a hombres en particular para que ofrezcan altares y lugares donde Él tenía comunión con ellos. Pero finalmente, a través de la revelación que le da Moisés, se le da la idea de construir un tabernáculo en donde Dios mismo habitaría en medio del pueblo. Esa era la habitación de Dios, la casa de Dios, el lugar donde Él manifestaba su voluntad, donde Él manifestaba su presencia, su poder, y esa casa estaba en medio de donde el pueblo se reunía. Dios habitaba entre los hombres. Siempre me llama la atención, hermanos amados, el hecho de que el lugar más importante de la tierra en esos días era un tabernáculo en el desierto. Yo quiero que pienses lo que hemos visto por la tele, en algunos documentales o películas, cuando vemos las ruinas de los antiguos templos que habían o los griegos le hacían a sus dioses. Eran templos gloriosos, inmensos, con grandes columnas. Esos templos trataban de representar el Dios que yo adoro, es un Dios inmenso, grandísimo, poderoso. Por eso la casa tenía que ser una cosa importante. Todos esos dioses son dioses falsos. Sin embargo, los hombres que idolatraban a esos dioses falsos trataban de construir monumentos que algunos de ellos nos quedan hasta el día de hoy. Hermanos, trataban de hacer grandes casas porque decían nuestro Dios es grande. Qué paradójico que el único Dios verdadero decidió hacer su casa en medio de tiendas y de cortinas en el desierto. ¿Te imaginas si te hubiera dicho en esos días, digamos que vivíamos en esos días, y Dios decía, ven, quiero que veas el palacio del rey, y de pronto te traía a un campamento de tribus nómadas, y te traía ahí al tabernáculo, y tú decías, ¿ese es el lugar donde Dios habita? Eso es una cortina en forma rectangular, y ahí adentro es donde Dios vive. ¿Estás seguro que ahí vive el Rey de Reyes y Señor de Señores? La respuesta era sí, ahí vive. Y aunque no lo podamos entender, así fue como Él quiso revelar su casa entre los hombres. Hermanos, no es diferente el día de hoy. El lugar más precioso de la tierra, el lugar más lindo de las ciudades del mundo, no son los grandes edificios, las construcciones que los hombres hacen. Es la casa de Dios, que son creyentes reunidos en su nombre, invocando su nombre. Lo más lindo que tiene Cochabamba, o lo que tiene este contexto, lo vi esta mañana y lo veo esta noche. El pueblo de Dios reunido para adorar al Señor, porque Él prometió que en medio de esa casa espiritual que Él mismo construye, su presencia está en medio. Nosotros fuimos salvados y fuimos edificados en esta casa
para poder vivir y darle gloria al Señor como una casa real donde nuestro Dios vive. Hermanos, ustedes y yo somos parte de esta iglesia. Ustedes y yo somos parte de este edificio. La iglesia del Señor no son los líderes. La iglesia del Señor no son solo ciertos hombres con ciertos dones. La iglesia del Señor son todos aquellos que un día estaban perdidos y que fueron atraídos a Él por gracia, por amor, de manera soberana y puestos en esta preciosa realidad en la que nosotros hoy vivimos. Los creyentes constituyen este templo que es la casa de Dios. Amén. Ahora, al pensar en eso y al considerar estas palabras, nosotros estamos viendo las palabras que aparecen en la primera parte del texto. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Pero eso me lleva a mi segundo punto en esta noche y la segunda pregunta. Ya hemos contestado, ¿quién es la iglesia? ¿Quién constituye la iglesia? La respuesta es todas esas piedras que han sido sacadas de la inmundicia y construidas como una casa santa donde Dios habita. Esos son todos los creyentes. Pero entonces, si los creyentes son la iglesia, este texto nos revela algo más. Y eso es, ¿cuáles son las responsabilidades que tiene aquellos que son la iglesia? Quiero que veas conmigo la segunda parte de este versículo, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5, la segunda parte, dice el texto, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero que notes esto. El texto enseña que nosotros somos esa casa espiritual. El texto enseña que somos esa casa que está siendo edificada por el Señor. Pero el texto dice que la razón por la que estamos siendo edificados, la razón por la que somos una casa, dice, y empieza con estas palabras, es para ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, ese para nos muestra que el propósito por el que el Señor salva estas piedras vivas y están siendo edificadas como una casa espiritual es para desempeñar un trabajo que Dios les ha dado. Y ese trabajo, según este texto, es cumplir con un sacerdocio santo, es decir, hacer la obra de un sacerdote. Quiero que reflexiones conmigo en tres cosas importantes de lo que este texto significa e implica en nuestras vidas. Hermanos, piénsalo conmigo. Tú y yo somos piedras que estamos siendo edificados para hacer una casa de adoración al Señor. Pero esas piedras y ese edificio tienen un propósito por el cual son puestos allí. Y de allí surge la responsabilidad que tenemos. ¿Para qué, Señor, me salvaste? ¿Por qué me sacaste de la inmundicia y me estás construyendo como un templo santo? ¿Para qué? Y la respuesta que el texto da es para hacer el trabajo de un sacerdote, para ofrecer sacrificios espirituales mediante Jesucristo. Déjame decirte tres cosas o implicaciones que surgen de esta preciosa verdad. En primer lugar, la primera verdad que fluye de esto es que los creyentes son un sacerdocio santo. Los creyentes son un sacerdocio santo. Debido a lo que este texto afirma, lo que nosotros tenemos que tomar y expresar en alta voz es que nosotros somos ahora un sacerdocio santo. Esta verdad es confirmada por muchos otros pasajes del Nuevo Testamento. No solamente aquí Pedro dice que nosotros somos sacerdotes. Por ejemplo, en el versículo 9 dice que somos un real sacerdocio. En Apocalipsis 1:6 y en el 5:10 dice que el Señor nos ha hecho un reino de sacerdotes. Toda esa expresión repite el mismo concepto. El creyente
aquel que ha sido salvado por la gracia de Dios es un sacerdote. Fuimos llamados a un sacerdocio santo. Esta preciosa verdad es la que se conoce como el sacerdocio del creyente. Así es como se ha llamado a esta doctrina. Déjame leerte cómo el doctor John Fesco ha descrito qué significa el sacerdocio del creyente. Escucha el concepto teológico. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes establece que todos los creyentes en Cristo comparten su condición de sacerdotes. Por lo tanto, no existe una clase especial de personas que medien el conocimiento, la presencia y el perdón de Cristo al resto de los creyentes. Y que todos los creyentes tienen el derecho y la autoridad para leer, interpretar y aplicar las enseñanzas de las Escrituras. ¿Qué significa ser un sacerdote según el Nuevo Testamento? Significa, mis hermanos, que si todos los creyentes hemos sido hechos sacerdotes, no existe nadie que tenga una especie de nivel especial para acercarse a Dios y poder hacer de un tipo de mediador. Piensa en esto. Muchas veces hay personas que se acercan y me dicen, pastor, ore por esta petición porque yo sé que Dios lo escucha más a usted. Ese tipo de concepto, a veces en forma de broma, pero a veces arraigado tanto a nuestra cultura, en donde se nos enseñó que había un hombre que era una especie de mediador. Si tú querías pedirle perdón a Dios por tus pecados, tenías que venir y confesarlos con un hombre. Y ese hombre te decía, tus pecados han sido absueltos, ve y haz tal cosa. Ese hombre le llamamos sacerdote. O si alguien quería ofrecer algo a Dios, tenía que ir donde ese sacerdote para que tuviera esa cercanía, porque yo no podía. Pero una de las cosas gloriosas que sucedió en el nuevo pacto es que el Señor rompe ese velo que nos dividía y ahora no hay una casta especial de hombres que hacen mediación. Tú puedes entrar abiertamente al lugar santísimo. Tú tienes acceso a Dios, tú tienes acceso a su trono. Tú puedes hablar con Él cara a cara. Él escucha tu voz. Él te escucha a ti de la misma manera que escucha a todos aquellos que Él ha salvado. Ser un sacerdote significa que tenemos una posición delante de Dios como todo creyente, en donde tenemos una limpia entrada delante de ese trono y que podemos leer, aplicar e interpretar su palabra. Todos los creyentes son un sacerdocio santo. Hermanos, en el antiguo pacto, Dios estableció a los sacerdotes para que pudieran servir como mediadores humanos en lo que respecta a la adoración y a la comunión entre Dios y su pueblo. Los sacerdotes eran hombres, según lo que dice Hebreos 5:1, tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Dios quiso establecerlo así, porque este oficio de mediación era parte de las sombras que mostraban lo que Cristo Jesús iba a hacer. Él es el verdadero mediador y Él vino para poder hacer esa mediación que nosotros necesitábamos. Cristo vino como el sumo sacerdote fiel y verdadero, en la misma estirpe de los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero infinitamente superior. Y en su estado resucitado y de exaltación, Él sigue haciendo su obra de sacerdote, intercediendo por nosotros delante del Padre y sosteniéndonos en oración. Pero una de las asombrosas verdades del pueblo que fue rescatado por Cristo es que por causa de lo que Cristo hizo, todos nosotros hoy gozamos de la preciosa dignidad de ser sacerdotes de Dios. En el tiempo de la Reforma, esta doctrina de el sacerdocio de todo creyente se levantó con mucha importancia en contra de las pretensiones de la Iglesia Católica Romana con respecto al lugar que ocupaban los sacerdotes y los obispos delante de Dios y delante del pueblo. Según los católicos romanos, tanto en ese tiempo como ahora,
el clero de la iglesia tenían una especie de posición especial en la que tenían ellos la responsabilidad de servir, guiar e interceder por el pueblo, porque funcionaban como un tipo de mediadores de los misterios de Dios en la tierra. Ese ilegítimo oficio que tenían los sacerdotes católicos fue contrastado y fue golpeado por esta preciosa verdad que se levantó en alto. Hermanos amados, no necesitas un hombre que haga mediación. Todo creyente verdadero es sacerdocio santo delante de Dios. Eso me lleva a una segunda cosa importante en esta noche con respecto a cuál es la responsabilidad. No solamente que todos los creyentes son sacerdotes, sino que en segundo lugar, los creyentes como sacerdotes tienen la responsabilidad de hacer un ministerio sacerdotal. Te pregunto, ¿por qué? ¿Qué hace un sacerdote? Bueno, cuando entendemos qué hace un sacerdote, es lo mismo que un creyente debe hacer en esta vida y es parte del ministerio que Dios te dio. Después de afirmar la posición de los creyentes como sacerdotes santos, el apóstol Pedro nos muestra en nuestro texto que esa posición demanda una responsabilidad. Fuiste hecho un sacerdote y dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. La pregunta espiritual, la palabra espirituales aquí califica esta responsabilidad de ofrecer sacrificios. Evidentemente, no tenemos que ir y matar animales como en el antiguo pacto. La palabra espirituales muestra que es un tipo de sacrificio y de trabajo que es completamente diferente. Ya no es como eran los antiguos sacerdotes. Ahora es un sacerdocio espiritual y nuestras ofrendas y sacrificios son espirituales. Esto significa que todos los ministerios y las responsabilidades que los sacerdotes tenían en el antiguo pacto, hoy nosotros disfrutamos de esas responsabilidades de una forma espiritual. Escucha por favor con atención las palabras del gran predicador Charles Spurgeon hablando sobre el sacerdocio que nosotros tenemos. Escucha lo que él dijo. El sacerdocio significaba en Israel que estos hombres fueron apartados para hablar con Dios en nombre del resto de la congregación. Tenían que ofrecer el sacrificio diario y encender el fuego del incienso. Ahora, ustedes que creen en Cristo son todos sacerdotes, sacerdotes para la humanidad, para hablar por ellos delante de Dios. Así como el hombre es portavoz de un mundo mudo, así también tú eres intercesor de una raza pecadora. El sacerdote, además de ser instructor del pueblo, también era su intercesor. Tú también debes serlo. No ceséis ni de día ni de noche de orar por los hombres hasta que Dios envíe su luz a las partes más oscuras de la tierra. Ustedes que hablan de parte del Señor, no guarden silencio hasta que llegue el momento en que el Señor quiera favorecer a Sión. Y termina diciendo esto, para ti, la habitación, la sala de tu casa, el taller en el que trabajas, el campo abierto y la calle deben ser lugares para el ejercicio de tus funciones sacerdotales. Hermanos, nosotros somos sacerdotes espirituales. Tú no lo puedes notar esta noche, pero si te vieras con los ojos de la fe y espirituales, te darías cuenta que tienes puesto una ropa de sacerdote. Una ropa que te recuerda cuál es tu función. Los sacerdotes tenían que instruir al pueblo con las verdades de Dios. Los sacerdotes tenían que interceder por el pueblo. Los sacerdotes lideraban la adoración por el pueblo. Todo eso eran los sacerdotes. Y esas responsabilidades nosotros las vivimos el día de hoy y claramente están tipificadas en el Nuevo Testamento cuando se nos recuerda, hagan esto el uno por el otro. No está hablando en una forma en la que simplemente los pastores hacen eso por los hermanos, sino en donde los hermanos hacen eso por otros hermanos. Déjame darte un ejemplo.
Una de las cosas asombrosas es lo que aparece en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, cuando ellos estaban entristecidos porque creían que los que habían muerto y Cristo no había vuelto, simplemente se perdían. Y Pablo escribe el precioso misterio de la transformación y la resurrección, que es lo que va a suceder cuando Cristo vuelva por segunda vez. Y dice, hermanos, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en él. Y decimos esto en palabra del Señor, que los que duermen, que los que estamos vivos, no vamos a preceder a los que duermen, sino que ellos serán resucitados primero. Y luego nosotros seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Y así estaremos para siempre con Él. Hermanos, eso es escatología, esos son los eventos del futuro. Eso es doctrina importante. Pero ¿sabes cómo termina ese pasaje? Termina con estas palabras. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes lo que eso significa? Que es tu deber ayudar a consolar el corazón de un hermano que pierda un ser querido. Si esa persona murió en la fe, si esa persona murió creyendo en Cristo, esa persona tiene esperanza y tú se la puedes recordar y se la tienes que decir porque es parte de tu ministerio sacerdotal. Los sacerdotes alentamos, animamos, exhortamos, corregimos. Recordamos lo que Dios ha dicho. Esa es la función de un sacerdote. Hermanos, ¿cuántas personas esperan tener un ministerio público para decir, ahora sí estoy sirviendo? Hay tanto para hacer. Hay tanta necesidad en medio del pueblo de Dios. Hay tantos momentos en los que se necesita consejería. Se necesita ser confrontado con mi pecado. Se necesita ser consolado con las verdades del Evangelio. Se necesita ser perdonado y amado, aconsejado. Todas esas cosas son parte de tu ministerio, como parte de este templo espiritual en donde fuiste llamado a ofrecer sacrificios espirituales. Hermanos, no son los que cantan en público, no son los que hacen cosas en la iglesia públicamente y con nombre, los que están sirviendo al Señor solamente, sino que tú tienes una responsabilidad que cumplir. Y Dios te ha llamado a ser un sacerdote. Finalmente, quiero terminar en esta noche considerando que no solamente todos los creyentes son sacerdotes. En segundo lugar, hemos dicho que todos los creyentes como sacerdotes tienen que ofrecer el trabajo de un sacerdote. Pero en tercer lugar, los creyentes deben realizar su ministerio sacerdotal, enseña nuestro texto, en dependencia de Cristo, por medio de Cristo y en dependencia de Cristo. La última parte de nuestro texto dice, para que hagan y ofrezcan sacrificios espirituales, y termina así, por medio de Jesucristo. Hermanos, esta dependencia en Cristo tiene que ver con algunas cosas clave. En primer lugar, que es imposible realizar nuestro ministerio para otros si nuestra vida espiritual no está fortalecida en una relación vigorosa y constante con Cristo. Si tú no estás edificado sobre la roca, si tu vida no está sosteniéndose sobre Cristo, tú no tendrás el poder espiritual para llevar a cabo tu ministerio. Y tienes que cumplirlo. Dios te llama a ser un sacerdote. Pero ¿cómo podrías hacer el trabajo sacerdotal si no tienes la guía, el vigor, la fuerza que solo Cristo te puede dar? Esos sacrificios hay que ofrecerlos, pero son por medio de Jesucristo. En segundo lugar, también podemos decir que Cristo en su oficio como sumo sacerdote nos ha dotado de todas las cosas que necesitamos para llevar a cabo nuestro ministerio sacerdotal. Él nos dio ejemplo al servir como nuestro intercesor, al amarnos, y también nos dotó de todo lo que necesitamos para poder servir a los demás. Él nos dio dones espirituales. Él nos dio ejemplo y Él nos da todo lo que necesitamos
para poder llevar a cabo este oficio. Tienes todo. No hay manera ni forma de dar excusas en la forma en la que tú tienes que ofrecer tu trabajo como un sacerdote espiritual. En tercer lugar, aquí, fuera de Cristo, es imposible que podamos hacer algo. Cualquier cosa que hagamos, por más que nos esforcemos, si es separados de Cristo, es algo que no tiene un verdadero valor espiritual. El Señor Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Y dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tú tienes un trabajo que cumplir, porque tú eres la iglesia. Y si tú eres la iglesia y tienes un trabajo que cumplir, necesitas urgentemente al Señor Jesucristo para que Él sea el que supla, el que dote y el que te dirija en todas las responsabilidades que tienes. Amados hermanos, ¿te has dado cuenta alguna vez cómo nuestras experiencias y lo que hemos aprendido afecta la manera en la que vemos las cosas? Espero que la próxima vez que escuches la palabra iglesia, no pienses en el sacerdote de la Iglesia Católica, no pienses en la misa, pienses en un edificio espiritual de donde tú eres una piedra, traído de la miseria como yo y edificado por aquel que prometió que edificaría su iglesia y puesta allí con un propósito especial. No solamente ser morada de Dios, sino ofrecer sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Amén. Que el Señor en su gracia nos conceda el poder vivir de esta manera, el poder honrarle y el poder ser un sacerdocio, tener un sacerdocio eficaz para la gloria de su santo nombre.